6 saturadores de las escrituras. Ah, ustedes notan ahí como que son informaciones que hacen que la palabra de Dios resalte. Es más, la palabra de Dios tiene que ser una medicina que debemos tomar a cada momento, todo el tiempo, saturarnos, esa es la palabra, saturar, impregnarnos de la palabra de Dios para que se diga, se exprese, se sienta, se escriba, se susurre. Si una de las cosas que gustan en el matrimonio es que le susurren al hombre y a la mujer, te amo, te quiero, eso es precioso. Eso va alimentando la sensibilidad emocional y el amor hacia las familias. De igual manera, la palabra de Dios debe susurrarla a uno, debe suspenderla. Esto quiere decir versículos en la mente. Hubo un tiempo que en la iglesia hacíamos competencias bíblicas, combates bíblicos, números pares, números nones, hacían competencias, el que a ver quién sabía más versículos. Hoy se ha perdido eso. Eso es lo que hay que hacer, suspender, tener muchos textos bíblicos en la mente, ponerla en escena, es actuarla. En el momento cuando tienen uno que hablar, hable la palabra de Dios, duérmela, o sea, sueña la palabra de Dios, especialízala, enfocarte en versículos que te gustan. Almacenarla es memorizarlo, lógicamente. Desparramarla es compartir la palabra a los demás. Caminarla es llevarla por todos lados. Aunque no lleves la Biblia contigo, pero ya está en tu mente, tienes que estar repitiendo constantemente la palabra de Dios. Cántala, eso quiere decir repetir versículos de memoria en voz alta. No, pocos hacemos eso, ¿verdad? Huélela, es como aromas, sentir los aromas del Antiguo y Nuevo Testamento. Si una de las cosas que nos gusta a nosotros es sentir que la persona que está a nuestro lado huele bien, cuando huele mal nos disgusta. Siempre es bonito, así como la palabra de Dios, tiene que uno olerla, sentirla, sumérgela, como un buzo. Así tiene uno que entrar en la palabra de Dios para buscar los tesoros escondidos. Resuénala, háblala con voz fuerte, ponla en la pantalla como un cine, hay que visualizar la palabra de Dios. Chamúscala, me gustó mucho esa frase, ¿no? Chamúscala, que te encienda, que te queme la palabra de Dios. Búsquela, que sea un proyecto propio continuamente. Lúchala, tienes que trabajar con vigor, tienes que dejar tal vez un buen rato la televisión para ocuparte en la palabra de Dios. Comiénzala, eso tiene que ser cada día, todas las mañanas. Sentimentalízala, esto quiere decir hay que sentir, cuando abras tú la palabra de Dios, siente esa vibración de la palabra de Dios. Consérvala es dominarla, mantenerla dentro de ti y saboréala todo el tiempo, disfruta la palabra de Dios. Esas son las 26 saturadores de la palabra santa. ¿Notan ustedes todo lo que podemos hacer con la palabra de Dios? Lo único que hacemos ahí, notan ustedes que allí no está repréndela. No está allí, ¿verdad? Notan ustedes que no hay necesidad. Si simplemente es empápate tú de la palabra de Dios, que cuando tú hables se va a sentir el efecto de lo que tienes adentro. Si no tienes tú, no te empapas, no te saturas de la palabra de Dios, solo vas a hablar tus palabras. Pero cuando tú te saturas totalmente de la palabra de Dios, mucha gente va a oler que tú sabes mucho. Otros van a sentir lo que tú estás diciendo. Entonces, eso es lo que se recomienda para consejeros, para que cuando llegue alguien a tu oficina o llegue alguien a pedirte un consejo, ya sea un amigo, ya sea tu hijo, ya sea alguien, tú puedas hablar con la palabra de Dios, que puedan sentir ellos que tú sabes, conoces el producto de la palabra de Dios. Y entonces, cada palabra que tú vas a decir es una palabra
poderosa, no solamente palabras huecas, ¿verdad? Sino palabras sabias, palabras poderosas. Es posible, por eso, algunas personas que vienen en consejería y no se convencen, no, no dejan de pedir consejo, es porque no se le dio la palabra adecuada. No se le dio esa palabra, no se les saturó de la palabra de Dios. Algunas personas sanan con textos apropiados para cada ocasión, ¿sí? ¿Podemos cambiar? Ok, sí. Por lo tanto, quiero decirles también que aparte de estas, hay muchas, pero esas son las 26 más efectivas que se han comprobado, que ayudan a cada uno. Así, por ejemplo, a nadie nos gusta que nos huelan mal, ¿no es cierto? Siempre hacemos todo lo posible por oler bien, bañarnos, tan solamente con eso es algo que ha avanzado uno, ¿no? Pues así es la palabra de Dios. Inclusive cuando uno está cerca de alguien, cuando uno va a platicar, la persona siente, como que presiente que este tiene algo que no tienen todos los demás, como que su palabra me caló, a veces decimos. No es que la palabra tuya le haya calado, la palabra de Dios fue la que le torturó allí, ¿verdad? Le tocó allí una fibra que no había descubierto o que tenía oculto o que estaba en problemas, y esta es la palabra que yo necesitaba, esa palabra santa. Y entonces hay sanidad en todas las personas, hasta en uno mismo. Si uno practica estos 26 saturadores, cuando uno está en el baño y a veces uno tiende a cantar en ese lugar, pues entonces uno pues repita textos bíblicos, tratar de aprender muchos textos bíblicos y saturarse de eso. Y van a ver ustedes que después practiquen esto en 3 meses. Terminando esos 3 meses, cuando ya vayan a platicar con alguien, van a notar ustedes la diferencia. Su lenguaje va a ser superior, su manera de comportarse va a ser mejor, el trato con las demás personas va a ser mejor. ¿Por qué? Porque tú estás saturado totalmente de la palabra santa. Y cuando el hombre de Dios está saturado de la palabra de Dios, nadie puede resistirlo, ¿sí? Nadie puede resistirlo. Es algo maravilloso, algo que sería realmente bueno que lo practicáramos todos, incluyéndome a mí también. Esto no es solamente para ustedes, sino también para los pastores, que tenemos que estar constantemente usando la palabra de Dios, tenemos que saturarnos. Esa es la palabra, ¿no? Saturarse. Son 26 saturadores de las Sagradas Escrituras. ¿Pasamos? Ya mero, ¿ah? Ok, para avanzar, los que no lo han terminado podemos repetirlo después, así rápidamente. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Viene entonces ahora objetivos de la palabra, los objetivos de la palabra de Dios. No se confundan con los 26 saturadores de la palabra de Dios. Ahora son objetivos de la palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Cuál es la meta de la palabra de Dios? Uno, permanece en primer lugar. Cataliza, libera, sana, es poderosa y permanece. Ahí hay dos, permanece. Así que eliminen la primera o la última, pero solamente cambien el texto. Isaías 48 debe ser. Empiecen: catalice, libera, sana, poderosa y permanece. La primera pueden eliminarlo, ahí hubo un error. Cataliza, libera, sana, es poderosa y permanece para siempre. El objetivo de la palabra de Dios es permanecer, es normalizar. Problemas difíciles en la familia, la palabra de Dios lo tranquiliza y lo normaliza. Además de eso, personas, esposos heridos por ofensas que se han hecho, la palabra de Dios puede sanar esa herida, puede cambiar la persona. Además de eso, es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. El evangelio es poderoso, ¿verdad? Permanece, no solamente es de un día, sino es para siempre.
Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, dice Isaías, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La totalidad de la Biblia está basada por el aliento de Dios y es útil para tomar la verdad, acechar el pecado, arreglar las faltas y aprender una vida honrosa. Son los objetivos de la palabra de Dios. Acechar el pecado, es curioso que la palabra de Dios no es que te está acechando, sino cuando tú la abres, inmediatamente te encuentras con ella y ella es la que te va mostrando las faltas que tienes para corregirlas, para enmendarlas, para hacer de ti una persona totalmente valiosa y sobre todo con una mentalidad superior, superior en el aspecto de que tú vas a elevarte a un nivel espiritual mejor que aquel que no estudia la palabra de Dios, ¿sí? Porque ese es el objetivo, es hacer de ti un hombre de bien, un hombre preparado para toda buena obra, ¿sí? Los elementos de la palabra, noten ustedes que son diferentes, ¿no? Están los saturadores de la palabra, que son 26 saturadores. Están los objetivos de la palabra y luego vienen los elementos de la palabra. O sea, ¿qué tiene la palabra de Dios? ¿Qué está implicada en la palabra de Dios? Está allí el principal de todos los elementos y se les llama así, pero Jesús es desde Génesis hasta el Apocalipsis el centro de la Biblia. Además de eso, en toda la Biblia, desde Génesis capítulo 3, verso 15, hasta Apocalipsis 22, pues todos los versículos, lógicamente, pero está allí implicadas las promesas del Señor. Están todas las promesas. Además de eso, también desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ningún momento en donde Dios cambie de parecer. Ahí sus principios eternos, su ley es eterna, su verdad es eterna, ¿no? Su amor es eterno. Es una línea o vertical o horizontal, como ustedes lo pongan, pero no hay cambio. Si es vertical, bueno, desde el cielo a la tierra no hay cambio. El Señor siempre ha sido el mismo de ayer, hoy y para siempre. Es eterno. Por lo tanto, esos son los principios de la palabra de Dios, los elementos. Aquí quiero, ustedes tienen eso en sus folletos, son unas siglas muy curiosas. Se pone en inglés porque está muy curiosito, suena muy, palabras raras, es SOG, FOG, LOG, POG, POG, COG. Es contagioso, ¿no es cierto? SOG, FOG, LOG, POG, no importa el orden que ustedes lo pongan, pero todo eso significa algo, que el terapista, cuando usa esas frases en su diálogo con las personas, son pildoritas que van cayendo mientras la persona está hablando o mientras uno está hablando con la persona después de que el cliente ya haya expuesto su problema. Entonces uno dice, hay salvación en Dios, o hay que tener temor a Dios, respeto a Dios, oh, Dios es amor, el amor de Dios es poderoso. Esas frases van cayendo en la mente o en el corazón de todos estos clientes, que van limando, que van suavizando, que van deteniendo su coraje, su ira, su frustración, su enojo, su problema, a tal grado de que él llega a decir, yo confieso ante Dios que lo acepto, que acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Si encuentran ustedes algún error ahí escrito, nos los pueden decir también. Pero estas son frases que hay que recordar. SOG, ¿qué es el SOG? ¿Verdad? Es salvación en Dios o de Dios. Tenemos FOG, Fear of God. Tenemos Love of God, Power, Price, Confession. Y son frases que uno dice, ¿para qué las aprendo? Pero cuando uno está en la entrevista con alguien y uno le dice, el amor, Dios es amor,
Un texto bíblico que inmediatamente viene a la mente es Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, ¿verdad? Dios es amor. Oh, qué maravilla, eso yo no lo sabía, o si lo sabía no lo había entendido como tú me lo dices. Por lo tanto, estos, si son importantes, tienen su importancia en el momento adecuado. Si no son importantes, tal vez no los vas a usar, pero que son tan importantes cuando hablas con alguien, inmediatamente tú le dices, no, mira hermano, debes tener amor a Dios o ama más a Dios. Eso es lo que estás usando, ¿sí? Esas son frases que van cayendo en los corazones de los amigos o de las personas con quienes tú estás dando consejos. Y son frases, cápsulas que van cayendo, que van haciendo una revuelta espiritual en la vida de esta persona, a tal grado de que termina la entrevista, debe salir esa persona de tu casa o saliendo de la iglesia que quieren hablar contigo. Desde que sale de tu lado, esa persona debe ser diferente. Si no es diferente es porque algo falló. Tal vez algunas palabras, algunas cápsulas no fueron dichas en el momento adecuado o se dijeron así nomás sin poder, sin fuerza, ¿sí? Por lo tanto, es aconsejable hacerla. La importancia de la fe. Ahora también ahí está, ustedes tienen la frase o tienen esa parte, la importancia de la fe. Les mencionaba anoche, en la película de Mel Gibson, está el momento cuando esta mujer, María Magdalena, supuestamente, está limpiando la sangre con la sangre que dejó Cristo, ¿verdad? Y su madre también está allá, pero en el momento cuando ella recuerda, mientras está inclinada, su mente se va hacia el pasado y recuerda cuando las personas estaban, pues sí, por apedrearla, y de pronto, ¿verdad? Ella no es condenada, Cristo está al lado de ella y ella con temor, con vergüenza, con miedo de ser rechazada, trata de alcanzar los pies de Cristo. A mí me gustó esa escena, es una escena preciosa, es la escena que más me ha gustado de la parte de la película, ¿sí? Y entonces allí ve ella, así es el ser humano, el pecador, así se siente arrastrado, pero cuando toca a Jesucristo, la persona es capaz de levantar la vista al cielo, se endereza porque ha sido liberada. Y así es la persona que llega a una oficina o que tiene problemas en casa. Está arrastrado, está como siendo condenado por todos por lo que hizo. Pero cuando uno se acerca con Cristo, Cristo nunca te va a condenar. No vas a encontrar y no vas a escuchar del labio de Cristo que Él te condene por lo que tú hiciste. Él siempre te va a aceptar como tú vengas, aunque vengas arrastrado, aunque el pecado más grave que hayas cometido, Él te acepta. Los que no te van a aceptar son algunos miembros de la iglesia. Los que te van a rechazar son los miembros de iglesia. Son los que te van a criticar, ¿sí? Son los que te van a querer apedrear. Son los que te van a condenar. Necesita ser borrado inmediatamente. Este ya no debe ser miembro de la iglesia. Algunas religiones, cuando alguien comete una infidelidad o un pecado que se descubre, le dan la espalda a la persona, no lo vuelven a llamar después de tantos días, ¿sí? Pero nuestra iglesia afortunadamente no tiene ese patrón, pero sí cometemos el otro error de señalar y condenar, o decir, este hombre merece ser borrado de la iglesia y tiene que ser, si no, ¿qué pasó con las normas de la iglesia? Pero con Cristo es todo lo contrario. También la iglesia tiene sus normas y hay que respetarlas, pero Cristo es diferente. Tú llegas a Cristo tal y como vengas, Él te recibe y Él no te condena. ¿Dónde están los que te condenan?, puede preguntar Cristo hoy en día. No hay. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué emocionante. Vamos a ver entonces la importancia de la fe. La fe, lo tienen creo ustedes también allá, y si no, dice, la fe tiene la virtud de sanar, en primer lugar, sana. La fe crece, la fe debe crecer, no debe estancarse. ¿Se acuerdan ustedes que en varias ocasiones los discípulos preguntaron o decían, aumentanos la fe? Esto quiere decir que la fe debe tener un nivel. La fe debe elevarse, debe crecer, no debe estancarse.
La fe, aparte de eso, dirige. La fe te dirige a un lugar seguro, no está escondida ni te va a llevar a lugares desconocidos. La fe te lleva a un lugar fijo, a Jesucristo. La fe te va a dirigir. La fe alimenta, así como la palabra de Dios dice allí en San Mateo, no solamente con la palabra, con el pan vivirá el hombre, sino con la palabra, que toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la fe alimenta, la fe perfecciona, la fe prevalece, la fe protege y la fe conforta. Si vieran ustedes que la fe, si tan solamente la tuviéramos como el grano de una mostaza, dijo Cristo, diríamos a un monte, muévete. Cuando los problemas hogareños muchas veces son tan insignificantes. A veces el problema que tenemos en casa es como el grano de una mostaza o de frijol o lo que sea, ¿verdad? Nos ahogamos, estamos en situaciones difíciles. Ya no queremos vivir con la persona con que vivimos, queremos separarnos. Cuando si tuviéramos fe de ese tamaño, que es tu problema, ese problema no sería problema, se desvanecería ante el poder de tu fe. De acuerdo a tu fe, se ha hecho. Por lo tanto, prevalece, protege y controla. La Trinidad de la fe, o sea, la fe tiene tres elementos que ayudan a mostrar o a identificar una fe, o alimentar también a la fe, podemos decir. Es el temor a Dios. Temor es respeto, amor a Dios, confianza en Dios. Lógicamente que fe y confianza parecen lo mismo, ¿verdad? Pero son los tres elementos de la fe. La fe que tiene manifestaciones poderosas se manifiesta con un respeto profundo a Dios. Además, esa confianza implícita en el Señor y el amor a Dios. Y lógicamente tu conducta como cristiano debe ser mejor. ¿Por qué? Porque tienes tres elementos poderosos, que es Jesucristo, las Escrituras, y tienes también la fe. Esos tres elementos que te pueden hacer el hombre y el cristiano más poderoso. Es más, me atrevo a decir que los cristianos somos los que debemos quejarnos menos. O más bien, no quejarnos. Pero nos quejamos por la falta de fe, por la falta de amor a Dios, por el temor al Señor. ¿Notan ustedes? A veces sí nos quejamos, nos desesperamos, nos inquietamos, pero si tuviéramos la fe como el tamaño de algo insignificante, un elemento insignificante de naturaleza, comparando esa fe, esa montaña de problemas en la casa se iría, no sería problema, porque la fe tuya puede ahuyentar ese mal en tu hogar. ¿Sí? Puede ahuyentar, no a la persona, ¿verdad? Sino el mal, ¿verdad? No voy a decir, entonces ya el mal que tengo, que se vaya mi mujer o que se vaya mi hombre. No, el mal, el problema que está en sí, ¿verdad? Ya habían encontrado ustedes la solución a su problema, ¿verdad? Pero no. Los 5 hechos de fe, creo que está ahí, no me acuerdo. ¿Sí lo tienen allá? Muy bien. Dice ahí, la fe en Dios está basada en hechos, no en algo que va a venir, no en algo que es irreal, es algo real, algo tangible. Así como Cristo fue muerto en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y está próximo a venir, es real, así es la fe. La fe en Dios está basada en elementos, en cosas de valor, pero la fe del hombre está basada ¿en dónde? En fantasías, en cosas irreales, y puede ser también cosas materiales. La fe en las cosas materiales es totalmente pasajera, es por un momento, mientras ese objeto dure, hasta allá dura tu fe.
La fe en Dios se alimenta, se nutre y crece cuando es ejercitada en contrato divino. Tienes que entrar en un contacto o un contrato con Dios, y entonces la fe se vaya alimentando. La fe de Dios aplicada apropiadamente está garantizada a ser 100% efectiva, no 99, no 89, sino 100% efectiva. Imagínense, mientras leemos historias de la Biblia, me llama mucho la atención de un hombre paralítico. Había escuchado de Jesús, sus familiares, y 4 hombres se atrevieron a ir a la casa donde estaba Jesús. Pero como no podían entrar porque todas las puertas y ventanas estaban totalmente aglomeradas de gente, entonces se les ocurrió subir a la azotea y hacer un hueco y bajar al paralítico. Y dice la palabra de Dios que viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de ellos, dijo entonces al paralítico: ya levántate. Qué increíble es, hermanos, la fe tuya puede ser vista por otros. Viendo la fe de ellos, la fe tuya puede sanar a muchas personas. Otras personas pueden ver la fe en ti, como Cristo vio la fe de esos 4 hombres. Ese individuo no tenía fe. Es posible que tu hijo, tu esposo, o alguien, tu amigo, familiar, no tenga fe en Dios, pero tú tienes fe. Por tu fe puede ser sanada esa persona. Por ese testimonio viviente del poder de Dios, esa persona puede ser salva. Pero si tú no tienes fe, ni tú ni él pueden salvarse. Tienes que tener fe, a tal grado de que la fe de Dios aplicada divina, apropiadamente, puede ser o está garantizada el 100%. Lo que Cristo hizo, ¿podemos hacerlo nosotros? La figura nos dice mucho. En la boda de Caná de Galilea, ahí estaba Cristo. La madre le dice al maestresalas: hagan todo lo que él dice. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer todo lo que Cristo dice. Y cuando hacemos todo lo que Cristo dice, vienen milagros en el hogar. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Noten ustedes lo que Cristo hizo. Sanó a los enfermos. ¿Podemos hacerlo nosotros? Noten ustedes que Cristo aún hasta dijo, ¿verdad?, en sus palabras categóricas: aún mejores cosas podéis hacer. Lo van a hacer ustedes 1000 veces de lo que yo hice. Imagínense. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos ahogamos en problemas serios? Él sanó a los enfermos, libró de culpas, expulsó demonios, tenía poder, dio su vida, venció a Satanás, ayunó 40 días y 40 noches. Hay que intentarlo. Yo por eso dije, hay que intentarlo, ¿verdad? Porque también estoy entre ellos. Oró intensamente, obedeció a Dios, predicó el reino, derrotó a la muerte, transfirió vida, resucitó a los muertos, salvó a todos, nació sin pecado, fue perfecto, creó todas las cosas, caminó sobre las aguas, hizo milagros, ascendió a los cielos, vivo, y comió alimentos de fuentes naturales. El único alimento que Cristo comió fue de carne, según, ¿verdad?, el pescado y el cordero. Es posible, algunos dicen que no, algunos dicen que sí, pero naturales. Me refiero a cosas sanas, ¿verdad? Era costumbre entre los judíos comer el cordero. Es posible que también haya comido, posiblemente una vez al año. Él no fue un carnívoro de primera, no tenía taquitos o cabrito al pastor, ¿verdad? De camaleón, ¿no? Entonces, todo lo que Cristo hizo, ¿podemos hacerlo nosotros? Podemos, porque Él mismo ha dicho, pero no lo hacemos.
Ganar almas, 100 almas, ¿cómo nos cuesta? Solucionar problemas en las casas, ¿cómo nos cuesta? ¿Por qué tenemos ese problema? Si el Señor ha dicho que nosotros podemos hacer mejores cosas que Él ha hecho. ¿Por qué lo dijo? Es increíble, hermanos, que usar la palabra del Señor Jesucristo tiene poder. Tan solamente con pronunciar la palabra del Señor, el diablo tiembla. Santiago menciona que el diablo también cree, pero tiembla. Y nosotros creemos y no temblamos. Por lo menos el diablo tiembla. Pero nosotros, está bien. Sin embargo, debemos, al creer en Jesucristo, debe ser algo seguro, algo profundo. No solamente creer de un día, sino es creer siempre. Estar en constante comunión y en constante dependencia de Dios. La información que tienen ustedes aquí es para que alguno de ustedes quiera escribir, quiera pedir alguna información adicional. Con todo gusto estamos para contestarles, y también para que ustedes escriban y nos conecten a través del internet. La iglesia hispana de Anaheim está ubicada ya en el 1457 East Ronmella en Anaheim. El día que ustedes tengan deseos de ir, asistir, visitarnos, estamos en la mejor disposición. El día que alguno de ustedes quiera alguna entrevista, alguna terapia, estamos en la mejor disposición de ayudarlos. Lógicamente que pues tendrían que viajar hasta la iglesia. Las oficinas están los martes. Estoy los martes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero se pueden hacer citas y con todo gusto podemos escucharlos y buscar la orientación de Dios. Y si por alguna razón se necesita referirles a algunos especialistas, lo haremos con todo gusto para que ustedes sean totalmente curados y sanados. Pero en primer lugar, la curación tiene que venir y debe comenzar hoy. Tener fe en el Señor, tener amor al Señor. Además, la palabra de Dios debe ser la fuente inagotable de su conocimiento y de su sanidad. Jesucristo debe ser la persona más importante de su vida, su compañero de asiento en el carro, su compañero en el trabajo, su compañero, su amigo inseparable. Ese contacto directo con el Señor debe ser siempre. No debe ser de un día, no debe ser de 2 días, sino es constante. Y ustedes prueben tan solamente en 2 meses. Es como, por ejemplo, hay terapias o dietas que siguen algunas personas obesas, que por 3 meses o 1 año se ve la diferencia. No se va a ver la diferencia en 1 día, 2 días, 3 días. Se va a ver la diferencia, el cambio radical en sus vidas, en su contacto con sus seres queridos, la relación familiar. Todo eso se va a ver a la larga, no se va a ver en un solo día. Pero lo que sí se puede ver en un solo día y sentirse en un solo día es que uno puede decir como Jacob: hoy el Señor ha librado mi alma. Y cuando esto haya sucedido, entonces comienza una nueva vida para ustedes, ¿verdad? Así que vamos a repartirles a ustedes una hoja. Vamos a hacer algo. La prevención y el tratamiento del estrés dependen básicamente de fortalecer el cuerpo y la mente. Eso implica muchas veces un cambio en los estilos de vida y en la actitud mental. Si usted está decidido, sabe que los mejores remedios son naturales y de bajo costo, ¿qué le parece comenzar por la alimentación? No todo lo que brilla en los estantes del supermercado le hace bien a la salud. El primer dato es evitar los alimentos industrializados. La industria procura vender muchos alimentos que son más sabrosos que buenos y saludables, y son alimentos ricos en sal, ricos en azúcar, ricos en grasa.
Entonces todo eso sumado hace que las personas tengan un riesgo mayor de desarrollo de accidentes cardiovasculares en el mundo moderno de lo que probablemente sucedía en el pasado. A pesar de que, irónicamente, hoy tenemos muchos más recursos para combatir las dolencias cardiovasculares de los que había seguramente hace 40 años. Prefiera los alimentos crudos, integrales, que van a proteger y fortalecer su organismo. Algunos alimentos tienen el poder de calmar. Es el caso de los jugos de fruta, que proporcionan azúcar natural y son absorbidos más rápidamente por el aparato digestivo. Evite las grasas saturadas como carnes, queso, mantequilla y huevos. Pruebe la carne vegetal. Cuidado con el exceso de azúcar industrializada, que sobrecarga el páncreas y hasta puede desarrollar una diabetes. Un dato es reemplazarla por miel. Lo que ocurre hoy con el exceso de consumo de azúcar y además mucha comida es que la persona se pone más gorda, sube de peso, y ese exceso de peso asociado a poca actividad física puede producir diabetes. El arroz, la papa, el pan, los fideos, de preferencia integrales, también calman debido a la presencia de carbohidratos. Ahora, si lo que está necesitando es ánimo, recurra al brócoli y a la espinaca. Los alimentos de color verde oscuro son ricos en ácido fólico, un antidepresivo natural. Pero atención, el cocimiento puede destruir hasta la mitad del ácido fólico de las verduras. Por eso prefiera siempre consumirlas crudas o ligeramente cocidas. Evite las frituras. Otro estimulante natural son las castañas y las nueces. Los científicos descubrieron que la castaña, por ejemplo, es la mayor fuente natural de selenio, sustancia que combate el cansancio y el mal ánimo. Cuidado con el chocolate, el café y el alcohol, que pueden causar dependencia y problemas de salud como la obesidad. Otro cuidado que se debe tener para evitar el estrés es el abuso en el consumo de café, de chocolate, de alcohol, porque el café contiene cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso central. Sucede lo mismo con el chocolate, que tiene una sustancia llamada teobromina, que es un pariente de la cafeína. Entonces la persona está siempre en constante estado de alerta, y en cuanto al alcohol, este provoca pérdida de vitaminas y minerales que son importantes para el equilibrio del cuerpo. Y cuando uno pierde estos minerales y vitaminas, la persona se enferma con más facilidad y también está sujeta a un grado de estrés mayor. El agua es uno de los más simples y más poderosos remedios de la naturaleza. Cuando se sienta cansado o nervioso, pruebe un largo baño caliente terminando con una ducha fría. Deje caer bastante agua en la nuca, lugar donde se acumulan las tensiones. Un baño en la piscina también es perfecto para recuperar una buena disposición. Toda persona debe beber agua en abundancia, alrededor de 2 litros por día. Estimula el trabajo de los riñones, desintoxica el hígado, ayuda al funcionamiento del intestino. Solo evite el agua en las horas de comida para no perjudicar la digestión. Sería interesante que las personas se acostumbraran a beber agua en el desayuno y después que se hicieran un programa para beber como mínimo 6 vasos de agua al día. El agua mejora la hidratación de la piel, mejora el funcionamiento del intestino y todo trabajo de respiración y de funcionamiento cardíaco. Una buena idea es juntar el agua y las hierbas. Algunos tés son grandes aliados en la lucha contra el estrés. Pruebe el té de hierbas de cedrón preparado en agua hervida 3 veces al día, o el de menta hasta 5 veces al día. Otra buena opción es el té de manzanilla, que combate la ansiedad y los problemas gástricos. Y atención, beba su té inmediatamente después de preparado. No lo guarde en la heladera por más de 24 horas, porque puede perder la eficacia. La luz solar fue creada por Dios el 4º día y muchas veces vivimos sin siquiera notarla. Es bueno que aprendamos a usar el sol como remedio natural contra el estrés y otras enfermedades.
La luz solar es un poderoso germicida y estimula la producción de vitamina D. Siempre que sea posible, tome baños de sol al comienzo de la mañana o al final de la tarde. En casa abra siempre cortinas y ventanas para iluminar y alegrar el ambiente. En la prisa del día a día, muchas personas se olvidan de la necesidad del reposo. No hay cómo evitar el estrés sin seguir la regla de alternancia entre actividad y descanso. El reposo debe ser regular. Debemos tener periodos mínimos de reposo diarios, claro. Nosotros no tenemos la capacidad de trabajar muchas y muchas horas seguidas sin darle a nuestro organismo, tanto del punto de vista físico como mental o emocional, la oportunidad de recuperarse. Al contrario de lo que la mayoría de la gente hace, es muy útil que reposemos temprano. Las horas iniciales son más compensadoras, no solamente de mejor calidad. En un día normal de actividades, debemos estar, como promedio, reservando unas 8 horas, hablo de cada 24 horas, unas 8 horas para el reposo. Recuerde, después de un día de trabajo, 8 horas de sueño. Después de la semana de trabajo, por lo menos un día de descanso. Y después de un año de actividades, vacaciones. Si usted cree que no tiene tiempo para el sueño y el descanso, es hora de reflexionar sobre su ritmo de vida. En cierta ocasión, Jesús llamó a sus discípulos para que disfrutaran de momentos de reposo y descanso, que fueron compartidos entre ellos y Jesús. Él les dirigió a ellos las palabras de compasión. Vengan aquí a un lado, reposen un poco. La historia de dos leñadores que hicieron una apuesta puede ilustrar el valor del reposo. Los dos apostaron quién cortaría más leña durante un día de trabajo. Durante el día de la apuesta, uno de los leñadores paraba frecuentemente en periodos regulares y descansaba algunos minutos. El otro leñador, preocupado por ganar la apuesta, no paró un solo instante. Durante la hora de almuerzo, el leñador que paraba regularmente para un pequeño descanso se quedó 1 hora descansando. El otro, en cuanto terminó de comer, reinició el trabajo. Al final del día, los testigos fueron a medir las 2 pilas de leña cortadas por ellos para definir quién era el vencedor, y descubrieron que los 2 leñadores habían cortado la misma cantidad de leña. El leñador que no paró en todo el día se sintió indignado y curioso porque pensaba que por no haber parado, él había cortado más leña. Le preguntó al otro leñador cómo fue posible. ¿Cómo pudo cortar la misma cantidad de leña habiendo descansado durante el día? La respuesta fue: mientras descansaba, yo afilaba el hacha. Todos necesitamos de momentos de reposo y tranquilidad. Es cuando afilamos el hacha. Y si esos momentos fueran vividos junto a nuestros seres queridos, a nuestra familia, junto a nuestros amigos, por ejemplo, eso hará que nos pongamos en una situación de descanso, no solamente físico, sino también mental y espiritual. Y ese momento será mucho mejor si lo pasamos por sobre todo en compañía del Padre Celestial. Todos necesitamos la hora tranquila para la comunión con nuestro propio corazón, con la naturaleza y con Dios. Debemos individualmente oír y hablarle a nuestro corazón. Si siguiéramos la receta del gran médico para obtener reposo, una restauradora corriente de paz fluiría hacia nosotros. Esa receta es: vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, que yo los aliviaré. Tomen sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera.